país. Es que si nos metimos a Nicaragua... Exactamente, entonces miremos solamente un ejemplo, el caso del famoso Walter Porras de la DGI, pues, que hubo ahí un oscuro manejo de dinero y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Entonces, en los países donde no pasa nada, es decir, hay el caso de Nelson Artola, que lo premiaron con una embajada hay una en impunidad Dominicana. Sistémica, como decía el doctor Saborío, un sistema corrupto. Hay una impunidad sistémica. La impunidad como mecanismo de permanecer en el poder y que a su vez genera más corrupción y a su vez enseña a la población a ser corrupta. Claro. Porque si tenés impunidad porque estás bajo el alero de un determinado partido, entonces ¿para qué vas a progresar? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Cuál es el esfuerzo? Pues el esfuerzo es por ser entonces prácticamente destruye cualquier espíritu de lucha, de conocimiento, de información de la población, porque lo más importante es estar ligado al alero del partido político que está en el poder, impune y corrupto, para poder progresar en términos económicos. Permítanme ir a llamadas telefónicas, las líneas están llenas. Adelante, Alfonso Salomón. Bienvenido, don Alfonso, adelante. Buenos días, don Sergio. Y buenos días, bájale más. Y buenos días, mi querido doctor aquí, doctor Saborío. No sé si está el doctor Vilche, pero bueno, si está, lo saludo también. En este programa que yo, hace 2 días, que yo considero que es uno de los programas más serios, puedo usar una palabra más elegante, de más nivel es la palabra, de más nivel en cuanto a las apreciaciones, se habló algo de la visita del canciller de Rusia, y este señor Matamoro, que creo yo que es un hombre bien informado, no estoy seguro de sus líneas, de sus intenciones cuando habla, y nuestro amigo don Gustavo Mercado se manifestaron preocupados por esta visita, inquietos, no sé cómo exactamente lo calificaron, pero estaban inquietos. Y mezclaron el comentario de la visita, que viene la visita, y después hablaron de submarinos, y después hablaron de ojivas nucleares, y de aviones. Pero no entendí yo, por eso estoy planteando la situación, que es exactamente lo que ellos quisieron dejar en el ambiente. Porque una cosa es una visita diplomática, y otra cosa es por qué mezclaron las cosas. Pero bueno, yo me puse a reflexionar y hombre, pero si Henry Kissinger en 1972, si no me equivoco, fue a hacer la apertura a China, y de esa apertura vinieron decenas de billones y billones de inversión en los Estados Unidos de los chinos y de los Estados Unidos en China. Don Alfonso, no sé si tiene algún comentario con relación a este programa, a lo que están planteando los doctores, porque fíjese que no todos están enterados de ese asunto. Y en todo caso, me gustaría hablarlo con usted para que vaya a la página web www.lamesaredondani.com. Vamos a otra llamada telefónica. Adelante, es Gustavo Valdivia. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Aló, buenos días. Sí, referente al tema de la corrupción, que muy bien lo abordan, de alguna manera yo la vez pasada planteé que el problema de la corrupción no es un problema ni de izquierda ni de derecha, y que en medio de las democracias occidentales o tradicionales siempre ha habido corrupción, pues. Y según un informe de un organismo internacional, anualmente se desvirtúan 500.000 millones de dólares en corrupción, llamadas coimas, tráfico de influencia, comisiones, dádivas por debajo de la mesa, etcétera, de las que no están exentos ni políticos, ni empresarios, ni funcionarios de distintos gobiernos. En eso coincidimos todos. Mi planteamiento es acerca de algunas actitudes de algunos gobiernos y de algunas herramientas que tiene la democracia que de alguna manera diluyen el esfuerzo que se hace en contra de la corrupción. Le voy a mencionar ejemplos: Estados Unidos y Panamá, las islas del Gran Caimán, en Suiza, y todos esos bancos que están apareciendo donde se lava dinero del narcotráfico, de la corrupción y de muchos políticos. Esos son países protegidos o que se protege a dinero mal habido, y de alguna manera
la política internacional poco ha hecho, pues acaba de aparecer la corrupción de un banco en Inglaterra y demás, pues. Sin embargo, por ejemplo, el sigilo bancario es una herramienta de la democracia y del mundo empresarial donde se protege dinero que a lo mejor es sucio. Y es difícil violar el sigilo bancario sabiendo que alguien está metiendo dinero ahí y hay que hacer todo un proceso. Esa es una herramienta de la democracia y del mundo libre. Otro, aparte del sigilo bancario, las sociedades anónimas. ¿En cuántas sociedades anónimas hay dinero mal habido? Y cuesta que en una sociedad anónima se diga quiénes son los socios. Y de repente están invirtiendo en sociedades anónimas gente de mala calaña. Por mencionarle otro ejemplo, las sociedades anónimas y el sigilo bancario. Y el otro caso es la inmunidad política que tienen funcionarios de gobierno que de alguna manera se protegen en la inmunidad, llámese en Europa, en Norteamérica o en América Latina, que son protegidos por la ley y que no pueden ser juzgados. Y esas son herramientas de la democracia que de alguna manera atentan contra el desarrollo y contra el sano inversión del dinero de nuestros países. Les pongo esos tres ejemplos. Y la otra cosa son los paraísos fiscales que hay en Panamá, que hay en la isla de Gran Caimán, y que Miami era uno de los paraísos fiscales. Si no, preguntémonos hacia dónde iban todos los dictadores y todos los corruptos que eran corridos o sacados de sus países o cuestionados por mala administración. Iban a parar a Miami, y en Miami hay mucho dinero mal habido, que es producto de esa corrupción que todos cuestionamos y que todos queremos que se acabe. Muchas gracias. Sí, gracias, Gustavo. Sí, Juan Carlos, adelante. Sí, yo le quería responder a don Gustavo que el sigilo bancario, los paraísos fiscales, no es una práctica de la democracia, es una práctica de un sistema capitalista, como usted bien sabe, que cada vez está siendo más controlado por los procesos democráticos. A mayor desarrollo de un proceso democrático, mayor capacidad de control sobre esas situaciones. El sigilo bancario es una política que es aceptada por el sistema de producción capitalista, pero no es una política de la democracia. Y como usted bien mismo lo dijo, están apareciendo bancos. Si están apareciendo bancos, significa que se está destapando, es decir, parte de esos procesos, no con la rapidez o la eficiencia que nosotros los ciudadanos quisiéramos que se hicieran, pero vemos que hay un proceso. El banco en Andorra, el HSBC, el Credit Suisse, donde están metidos los dineros de un montón de corruptos. Por supuesto que eso es apenas quizá una ínfima parte, pero vemos que hay incluso ahorita en Inglaterra una iniciativa de ley para eliminar el sigilo bancario. Ojalá que pegue. Entonces, pero ese sistema de corrupción internacional precisamente es por la democracia que está siendo destapado. Ahorita el Banco de Andorra, ¿verdad?, que fueron los Estados Unidos, y no estoy defendiendo a los Estados Unidos, los que solicitaron al Banco de Andorra, que a su vez estaba ligado al Banco de Madrid, que ahorita el gobierno español, es decir, un gobierno que representa la democracia, lo acaba de cerrar, lo acaba de declarar nulo, pues, es decir, le ha aplicado las leyes por corrupción. Es decir, se está, digamos, atacando la corrupción en la medida que va apareciendo. El sistema lo permite. El problema es cuando el sistema no es ese, sino cuando el sistema es regido por un dictador, por un rey omnímodo que decide lo que es ley y lo que no es ley, y donde no se respetan las reglas del juego, donde no funciona el poder judicial o está cooptado por el poder ejecutivo, donde el poder legislativo son solamente un montón de obedientes que no tienen criterio propio y hacen, ¿verdad?, que ocultan todos esos procesos para destapar las diferentes dificultades que tiene el sistema, el sistema bancario en general. Entonces, yo me quería referir a eso. Es que hay una cosa bien importante a propósito de lo que dice Valdivia, el señor Valdivia. Es que este es el viejo enfrentamiento que ya lo tituló en un libro un autor que no venía en el caso mencionar, pero que lo tituló Entre la libertad y el miedo. La verdad es que la democracia así ha vivido.
esas instituciones que él señala fueron concebidas en algún momento con algún sentido democrático. Porque bueno, el sigilo bancario después de todo es para una protección de un derecho individual de que nadie pueda saber cuáles son tus movimientos privados con tu dinero, pues, tratando de garantizar o de dar una garantía individual de las personas, pues. La inmunidad, por ejemplo, la inmunidad pues para proteger a algunas personas que ejercen funciones públicas importantes, que no caigan víctimas de chantajes que de repente comienzan a cohesionarlos, a ponerlos en situaciones difíciles que le impidan desempeñar las funciones públicas. Esa es la nobleza con que la democracia ha concebido algunas instituciones, solo para señalar las que en algún momento citó Valdivia. Te podría señalar otras, pero que terminan siendo utilizadas, como efectivamente se ha citado aquí, el sigilo bancario para proteger enormes corrupciones financieras y la inmunidad para protegerse un poco de delincuentes que bajo esa cobija le impiden que los puedan perseguir por el cargo que ocupan en el Estado, no por la intención con que fue concebida. De modo pues que en estas cosas lo más difícil es establecer hasta dónde llega realmente la libertad. El caso de los ataques a las torres de los Estados Unidos y toda la parafernalia que los Estados Unidos desataron después de eso, llenaron Guantánamo de gente que no se sabe quién es culpable ni quién no era culpable, pero todos debían de ser torturados, investigados, y hay tanto todavía ese problema que, pese a lo que dijo Obama, y él mismo lo ha admitido, que fue su más cara ambición, no la ha podido cerrar. Ya no se diga el caso insólito de un presidente como Bolaños, por ejemplo, llegar a Estados Unidos, que tuvo que quitarse los zapatos. Yo te juro que yo llego a un aeropuerto de eso, ni que me maten, me quito los zapatos, pues es otro caso, pero no lo voy a hacer, porque estoy defendiendo mi libertad, pero otros están queriendo defender su seguridad, y al defender su seguridad enfrentan contra mi libertad. En general el avance precisamente de los procesos democráticos en la Constitución en estos países va chocando a veces entre esa vieja confrontación entre la libertad y el miedo. Es decir, hasta dónde la seguridad de un país te va a permitir atentar contra la libertad. Y ahí mandaron a pinchar los teléfonos de Raimundo y todo el mundo, pues, tu privacidad. Bueno, pues, la seguridad nacional, un tipo apareció de repente denunciándolo todo eso, ya sabemos el caso donde se está ventilando. De modo pues que no es tan fácil ni tan sencillo explicar estos fenómenos como nombrar. Te voy a citar un ejemplo todavía mucho más grave, porque yo me he querido referir a que la corrupción, si es cierto que los estados corruptos la prohíban y de eso viven y eso alimentan, llega también a convertirse en las reglas del juego, no solo de la pobre gente que anda necesitada de una carta, de un aval o de un tráfico de influencia para conseguir algo, un puesto de trabajo o un módulo para vender en cualquiera de los mercados de este país, sino el gran capital, pues. Cuando aquí se hace una ley para protección del turismo, que vos lo interpretás como una ley sumamente democrática porque va a exonerar gente que viene a meter reales y que viene a dar empleo y que viene a dar tecnología, y te das cuenta que de repente un enorme edificio levantado para otra cosa que no era eso, mediante la corrupción, el pago al director de ingresos de su tiempo, de ese gobierno corrupto también, y una sociedad corrupta, le bajaron una millonada por eso, y eso quedó en absoluta impunidad. Entonces, no solo es el gobierno corrupto el que prohíbe la corrupción, sino también cuando permea de tal modo la sociedad que hasta los grandes capitales se conjugan con esas reglas de la corrupción. No solo la sociedad que anda vendiendo cigarros de contrabando o licores de contrabando. Hay un comentario que dice: estoy en estos países, dice, donde las leyes se cumplen. Si un policía aquí por una infracción,
yo le ofrezco una mordida, me echan preso. En los países donde las leyes no se cumplen, los oficiales te dejan ir después de que les diste para el refresco. Bueno, es don José Toruño Hex. Hay llamadas telefónicas. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, un placer participar en el programa, ¿verdad? Lo que pasa es que la radio generalmente no da los números. Saludo a don Danilo y al director del programa, don Sergio Marín. A mí me parece que debemos de ser un poco también críticos sobre esto que, bueno, la corrupción es de los países del tercer mundo. A mí me parece que hay varios ejemplos. Por ejemplo, la decisión de crear los Super PAC o los comités de acción política, en el cual en Estados Unidos, no digamos país, pues lo menciono solo para en el cual la libertad de la palabra se equipara a la cantidad de dinero que puedan dar. Es una forma de corrupción. Veamos los programas de austeridad que se están aplicando en Europa. Veamos, por ejemplo, yo tengo conocimiento que hace años, no sé si, no me acuerdo muy bien si era en Alemania o a las empresas, cuando daban coimas en países del tercer mundo, se lo deducían de los impuestos. Acordémonos ahora de, por ejemplo, la flexibilización cuantitativa, 750 millones de dólares en rescate y 750 mil millones de dólares en rescate, ¿verdad? A la banca privada y la transferencia de riqueza pública, riqueza privada. Y ya por último, porque mucho se dice que como que no conocen, ¿verdad?, estas personas, como que la corrupción es que de repente estaban viendo para el árbol y que pobrecitos, pero todas las dictaduras en América Latina, y eso hay que tenerlo en cuenta, recibían grandes préstamos de los bancos internacionales. E incluso hay documentos revelados ya a luz pública gracias a esa libertad que tienen en otros países de información, donde, bueno, ya se sabe que América Latina transfirió de los años 80 a inicios del año 97 lo equivalente a 7 planes Marshall. Entonces, a mí yo creo que hay que ser quitarnos ese, no sé si malinchismo, perdonen la palabra, pero de creer que los del norte, ya sea Rusia, los que ustedes quieran poner como ejemplo, no son corruptos y nosotros sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre que no le escuchamos? Abraham Ulloa. Ok, muchas gracias. Mire, señor Ulloa, la democracia, el proceso democrático, mejor dicho, lo que suministra la sociedad son herramientas para irse perfeccionando. Pues es una sociedad que no solamente lo político es el área de funcionamiento de esa sociedad, sino el económico. Y en el económico se cometen muchos actos de corrupción o de desigualdades. Y eso es lo que la democracia procura, es ir corrigiendo esta falla de la sociedad que se va construyendo. Y para eso te da la herramienta de la crítica, el de controlar el poder de los gobernantes, sustituyéndolos a través de procesos de elecciones, etcétera. Es decir, el sistema democrático no es algo acabado, es algo que está en marcha constantemente pero tiene las herramientas para corregir los errores que se cometen en la construcción que hace una sociedad de su futuro. Eso es la democracia. Hay llamada telefónica. Adelante, Fernando Díaz, te escuchamos. Bien, buenos días, don Sergio, a todos sus invitados. Es que después de estar escuchando toda la exposición de los invitados y algunos que llamaron, como el que llamó anteriormente, hombre, yo lo que veo es un interés desmedido de grupos de poder en esta lucha que se tiene, ¿verdad?, intestina, de quien puede más va a pasar por encima del que puede menos, y eso es lo que estoy viendo. Y esto lo digo, ¿sabe por qué? Porque con este escándalo donde estaba involucrado la banca suiza o este banco HSBC, creo que
ahí se sacó del juego del escándalo al Banco Santander. ¿Y quiénes son los dueños del Banco Santander? Todo el mundo sabe que es el Vaticano. Y así de sopetón, de un día para otro, nadie empezó a hablar del Banco Santander, involucrado también en este escándalo. Entonces yo creo que aquí, y ahora estos escándalos de Brasil y otros escándalos que están ocurriendo a nivel internacional, ¿no ven ustedes eso? Que estos intereses de mafia, porque hay luchas de poder entre mafiosos, el que puede más es el que está sacando el juego al que puede menos. Me gustaría comentario de sus invitados. Gracias. Muchas gracias. Hay otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre. Está al aire. Aló. Adelante. Buenos días, los tres panelistas. Yo creo que en realidad, doctores, ustedes mencionan mucho la palabra Latinoamérica, o aquí en Latinoamérica la corrupción, salen con el PT, salen con México, pero analicemos los demás países, los que se han organizado grandemente, como es Europa y los Estados Unidos, las super organizaciones que han tenido, ya estos compañeros han estado tocando en sus bancos, cómo han robado, se ha institucionalizado esa forma de robar en los bancos, y es a los ciudadanos que tienen sus depósitos allí, su dinero allí, gente pobre, gente medio, gente rica, gente multimillonaria, pero son unos consorcios bien organizados, bien estructurados, donde en realidad no se da cuenta al pueblo en qué forma están robando. Y el colmo, pues después que roban y vacían las cuentas de los bancos, viene el gobierno y del mismo dinero del pueblo, y esto estoy hablando de los grandes países, no hablo de los paísitos de aquí como el robo de Monte Alegre, no, ese Guanacaste, se quiso hacer un banco que en la misma forma roban, aquí para caer aquí, de la misma forma roban los grandototes también, y viene el gobierno tranquilo y empieza a quitarle a los ciudadanos, empieza a quitarle las casas a los ciudadanos, los trabajos a los ciudadanos, y estamos hablando del otro lado del océano, y también aquí al norte, a quitarle los carros a los ciudadanos, los trabajos, empiezan a perder los ciudadanos todos, dicen a perder, pero son los gobiernos que se los están quitando, pero en una forma desmedida para retribuir, conseguir ese dinero y dárselo a los banqueros, pero tranquilamente, de la forma más honesta y más honrado, y quedan los gobiernos como que si no ha pasado ni una sola golondrina por esos países, y son los grandes países constructores de la democracia. Y si analizamos Grecia, pues que es donde donde están los fundamentos de la democracia, y ahí veámosla pues en estos momentos. ¿Servirán esos fundamentos, esas leyes que vienen, que hemos estudiado y hemos aprendido, ustedes como abogados, los demás como en sus licenciaturas, y lo hemos visto y lo hemos analizado? ¿Y qué pasó con Grecia? Con todas esas grandes leyes, la cuna de la democracia, y vemos ese país como lo han desbaratado las instituciones gubernamentales, porque esos son los que han robado y se han llevado todo el dinero. Muchas gracias. No nos dijo su nombre, fíjese. Muchas gracias por haber participado. Bueno, nos quedan exactamente 2 minutos. 2 minutos. Hagamos la última ronda para concluir. Doctor Danilo Aguirre. Que llamó ahorita, decirle que nosotros no nos hemos concretado a hablar de América Latina, todo lo contrario. Sí. Hemos señalado ejemplos claros y graves. Juan Carlos señaló el escándalo del Banco de Andorra y el Banco de Madrid y el HBS. Bueno, en fin, lo que nos parece que a lo mejor las situaciones de América Latina, por tenerlas más cerca, puedan ser del mejor conocimiento de nuestros oyentes, pero hemos señalado que todo eso que dijo es absolutamente cierto. Pero lo que hemos insistido nosotros, y además Sergio nos ha planteado hoy como discusión en el programa de hoy, la relación de eso con la democracia. Sí. Hemos dicho cómo la democracia se perfecciona, el proceso avanza cuando todo este tipo de corrupciones tiene los instrumentos para perseguirlos y para no permitir la impunidad, y retrocede y abre enormes espacios antidemocráticos cuando no hace este tipo de correcciones, cuando permite que esto se dé con impunidad. Lo hemos visto pues desde la concepción de la democracia, señalando con claridad que el fenómeno de la corrupción, aunque tiene diferentes matices, diferentes orígenes, unos grandes, otros pequeños, es privativo de todos los regímenes que puedan existir en el mundo. Doctor Saborío. Pero la democracia no es la que ha creado la corrupción la produce la sociedad cuando se va desarrollando.
Y el sistema democrático lo que le da a la sociedad son los instrumentos para impedir que esa corrupción se dé y que el daño sea irreparable. Pero no puedes vincular los instrumentos que tiene la corrupción con lo que tiene otro sistema político, que esos sistemas políticos sí se sostienen y se alimentan de la corrupción, y sin corrupción no podrían existir. Lamentablemente es porque nosotros confundimos solo, o mejor dicho, identificamos la corrupción en el plano económico, también está en el plano político, y es el político el que genera esa corrupción económica. Y en los países que está hablando occidentales, ahí, incluso en América Latina, que se citó el ejemplo de Costa Rica, ahí se han procesado a las autoridades máximas. Es decir, el hombre más poderoso del mundo, cuando era Nixon, cuando era presidente, presidía la nación más poderosa del mundo, y él tenía el poder mayor del mundo. Sin embargo, fue procesado y destituido de su cargo. Es decir, eso ya implica un control sobre lo que ejercen el poder, y esas herramientas es la que permiten perfeccionar a una sociedad. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias doctor Aguirre, muchas gracias doctor Saborío. Ya no nos queda tiempo, Juan Carlos, nos vemos el lunes en otro programa, nos escuchamos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. Somos la nueva radio hecha imagen,